Buenos días. Hoy vamos a hablar en otro capítulo de estas lecciones sobre filosofía política, vamos a hablar de algunas ideas muy importantes en, en el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII, entre la Edad Moderna y la Ilustración, y nos vamos a centrar sobre todo en dos preguntas que se hicieron los pensadores de aquella época. La primera es cómo es que de repente surge una organización como el Estado, para qué fin, por qué razones. Y la segunda pregunta es cómo tiene que ser el Estado dependiendo de la concepción que tengamos del ser humano. Ya hemos visto que según Aristóteles, por ejemplo, este problema no se pone. Es decir, el Estado no es algo que, según Aristóteles, haya surgido de repente, sino siempre hubo comunidad. El ser humano es un animal político, es decir, que por su especificidad siempre se reúne con sus parecidos. Entonces, el Estado siempre ha estado presente de alguna manera en la vida de los hombres. Una idea parecida es la idea de la Iglesia, pues la organización estatal, la sociedad, la organización política es algo que de alguna manera decide el mismo Dios a través de sus emisarios y su organización. Por ejemplo, el mismo Dios envía en el pensamiento judeo-cristiano, islámico, envía los mandamientos y dice un poco cómo hay que organizarse, las primeras leyes y las primeras constituciones. Decide quién tiene que ser rey y quién no. Pero no es este el caso de la filosofía moderna y no este es el caso de los filósofos contractualistas, que son aquellos pensadores de filosofía política que sostienen que el Estado es el fruto de un pacto o acuerdo entre los miembros de la comunidad. El primer pensador del que vamos a tratar es Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatano cuenta que podemos imaginar un estado de naturaleza en el que no existiera todavía el Estado como figura política. ¿Qué es esta cuestión del estado de naturaleza? Bueno, haciendo una pequeña premisa histórico-geográfica, pues estamos en la época en la que las potencias europeas empiezan a navegar por el globo gracias a la mejora de la técnica y a la mejora de los conocimientos geográficos. Los veleros de las mayores potencias europeas empiezan a descubrir, a entrar en contacto con otros pueblos del mundo, e incluso con pueblos que vivían separados de los demás en pequeñas islas o en selvas profundas, y se descubre la figura del salvaje que viene de selva, el que habita apartado de los demás en un estado que desde el punto de vista de los colonizadores de Europa parecían como primitivos, que vivían de una forma mucho más sencilla. Y claro, estos salvajes a veces sorprenden porque a veces se comportan de forma primitiva, agresiva, pero en muchas otras ocasiones son muy generosos y parecen ser realmente buenos. Entonces nace el mito en ese tiempo del buen salvaje. Mito porque no es algo que podamos corroborar, no es que podamos decir que cuanto más vives como primitivo, mejor moralmente eres. Pero claro, los europeos que muchas veces se movían empujados por la codicia y a través del uso de la fuerza, se encontraban con pueblos mucho más mansos, que parecían tener una vida más pacífica. Y entonces la pregunta del 1600, 1700 es, no es que cuando vivíamos más cercanos a la naturaleza quizás éramos mejores personas.
Pues la respuesta de Hobbes es absolutamente no. El estado de naturaleza es un estado en el que los hombres sacan sus instintos naturales y entonces empiezan a tener una rivalidad y nace la guerra de todos contra todos. De Hobbes es la famosa frase homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un animal agresivo del que tenemos que guardarnos, tenemos que defendernos. Y exactamente el Estado nace, según Hobbes, con el fin de evitar el conflicto de todos contra todos, para imponer la paz. Es un contrato de sumisión y de intercambio, en el que yo concedo mi libertad, pero a cambio obtengo la seguridad. Yo concedo mi libertad a los detentores del poder, que es la figura del rey o del leviatán. Es como un monstruo que lo gobierna todo y es la figura del rey, de la monarquía absoluta, que estaba tan en boga en el siglo XVI, XVII, hasta la Revolución Francesa, digamos. Entonces, los ciudadanos conceden, dicen, toma, nuestra libertad, nosotros nos remitimos a tu voluntad, pero a cambio tú nos proteges y nos defiendes y pones el orden. Entonces, en política, la idea de Hobbes es que el Estado fuerte tiene como primer objetivo imponer el orden. Y es una idea muy actual. Es la idea propia, por ejemplo, de los fascismos, la misma guerra de España, pues al principio, guerra civil de España, al principio las tropas franquistas se levantaban simplemente para poner orden, luego incrustaron todo lo que había, pero la idea era poner orden. El fascismo italiano también nace como intento de poner orden. Los estados totalitarios nacen con la idea de imponer la propia seguridad, aunque a muchos esto no les convenga, pero la idea de Hobbes es una idea muy, muy presente hoy en día. Ojo con todos los que piden orden, porque con la excusa del orden, pues muchas veces el paso de la petición de orden al uso de la fuerza, entonces generando una nueva inseguridad, pues ese paso a veces es breve. Otro pensador más tardío que Hobbes es el pensador suizo Jean-Jacques Rousseau, que escribe muchas obras, entre las cuales una que es el Contrato Social. Ya estamos con Rousseau, estamos en el periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, y Rousseau se mueve de Ginebra, en Suiza, hasta París. Allí entra en contacto con todos los pensadores ilustrados más famosos. Rousseau tiene desde el principio una idea bastante peculiar, sobre todo con respecto a los demás ilustrados. Mientras todos los filósofos ilustrados, todos, la mayoría, pensaban que el saber, el conocimiento, la cultura, la técnica hacen mejor al ser humano, pues Rousseau tiene la idea contraria. Rousseau, de hecho, tiene la idea de que en el estado de naturaleza nosotros somos buenos, simples, espontáneos, ingenuos, como los animales, un poco. Cuando vemos un perro y no le tachamos de maldad, no puede ser malo. Sigue unos instintos, pero si tú no le importunas, si él no está metido en situaciones de particular dificultad, pues no ataca por atacar, no es maligno. En vez del ser humano, según Rousseau, sí lo es. Es muy agresivo, es peligroso, pero solo cuando entra en la forma mentis proporcionada por la cultura. En la naturaleza todos somos buenos, dice Rousseau. Estamos en paz, no va un día a la playa, es difícil que se enfade. Sí, pero se enfadará si entra en contacto con otros seres humanos que le ponen cuestiones complicadas y culturales. La cultura nos enseña cómo alejarnos de la naturaleza y entonces nos genera un vacío, según Rousseau. La misma técnica nos aleja del uso del cuerpo, de las manos.
Ahora lo que yo estoy haciendo es fantástico desde un punto de vista personal. Puedo grabar una clase, poderme comunicar de alguna manera con gente que está muy lejos, pero no dejo de estar hablando frente a un puntito luminoso de la pantalla. Y eso, claro, si lo hiciéramos día tras día, hora tras hora, este hecho tecnológico de alejarnos de... ¿Sabéis qué añoro yo del COVID-19, de esta situación? Yo añoro un bosque, el poder pasear, que es absurdo porque luego los que vivimos en Madrid siempre estamos alejados del bosque. Tenemos los parques que están bastante bien, pero eh, la idea de libertad de la naturaleza, ir con los hijos por un bosque y dejar que puedan hacer, puedan desahogarse. En vez en la cultura, en la civilización, todos estamos un poco reprimidos. No, no toques aquello porque está sucio, no toques aquello porque es propiedad privada. Con la propiedad privada, para Rousseau, es el primero de los errores. En el estado natural no existe la propiedad privada. En el estado natural es imposible decir, este campo es mío, porque eso se decidió un tiempo muy pasado y hasta aquí es mío y no podéis entrar. En el estado de naturaleza, en el estado salvaje, todas estas complicadas e injustas muchas veces reglas de convivencia no existen. El ser humano es espontáneo, se puede liberar. Entonces, ¿por qué nace el Estado? Bueno, el Estado nace como respuesta a un vicio que se creó a lo largo del tiempo. Y ese vicio es el mismo Estado. Es que algunos humanos movidos por la codicia han empezado a generar unas reglas y a constituir una sociedad donde uno era el amo y los demás eran esclavos. Entonces Rousseau propone otra forma de Estado que no se base sobre la imposición de unos pocos con la fuerza sobre los demás, sino en un contrato, el contrato social. Es un contrato que no escribimos, no firmamos manualmente, se acepta automáticamente, es la condición para vivir en la sociedad. Y este contrato social tiene la finalidad para Rousseau de devolver el ser humano a, como no se puede volver a la selva y a la vida salvaje, y estamos obligados ya a vivir en sociedad, pues hay que obtener de alguna manera la mayor cantidad de libertad posible. Y eso se obtiene mediante el siguiente acuerdo, que es, eh, yo acepto de obedecer a las leyes, pero también quiero tener un papel en la elaboración de ellas. Y entonces el contrato social de Rousseau es el intercambio de la propia libertad a cambio de la participación. El ciudadano se siente muy frustrado si no puede decidir algo acerca de la sociedad en la que está viviendo. Y se sentirá menos frustrado si, por ejemplo, tiene la posibilidad de votar, de decir su opinión, de hacer que su inteligencia cuente algo. Y esa es la idea de Rousseau. Es decir, obedecer sí, pero no obedecer a una persona, sino obedecer a la voluntad general. Y luego viene la tercera idea, que es la del contrato liberal, de John Locke. John Locke, este pensador del siglo XVII-XVIII de Inglaterra, pues en su vida asistió a muchos movimientos políticos y fue también protagonista de la Revolución de 1680. Y pues su idea era que en el estado de naturaleza no había la guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, tampoco había la tampoco había este mito del buen salvaje que vive perfectamente en armonía con los demás, como decía Rousseau, sino la idea de Locke era que los seres humanos vivían en comunidades y poseían unos derechos naturales. Es decir, que la idea de contrato de John Locke se funda sobre el hecho de que el ser humano tiene naturalmente unos derechos propios, entre los cuales está el derecho de propiedad, cosa con la cual Rousseau no estaría para nada de acuerdo, porque según él la propiedad privada era una locura, una ficción. Entonces el contrato social, según John Locke, existe
y es un acuerdo entre los ciudadanos. Es decir, vale, nosotros vivimos en la comunidad, tenemos que ponernos de acuerdo para que nadie nos quite nuestros derechos naturales, que son unos pocos. Por ejemplo, el derecho de propiedad. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a elegir una entidad superior, vamos a elegir a alguien al poder como figura super partes, como figura imparcial que pueda decidir y poner orden entre nosotros en caso de que tengamos algún problema. Entonces, está claro que si esta persona que hemos metido en el poder se porta mal, pues el pueblo le puede revocar dicho poder. Es decir, no se trata de un poder absoluto, sino un poder relativo al hecho de si trabaja bien. Entonces se ve que en John Locke pues encontramos los elementos de las democracias occidentales contemporáneas. La idea de revocabilidad del poder, muy importante. En él encontramos también la idea que hay en otros filósofos franceses de la tripartición, de la división de los poderes, entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y la idea del poder como algo que sirve no a imponer su voluntad a los ciudadanos, sino a evitar el conflicto entre ellos. Entonces, esa idea de propiedad privada, posibilidad de revocar el poder, lo que significa fundamentalmente democracia, y dejar vivir a la gente y solo intervenir en caso de conflicto, que es una idea política que se encuentra hoy muy presente, por ejemplo, en la Constitución americana. La idea que el Estado tiene que estar presente en caso de problemas, pero no se puede imponer una visión ética, una manera de comportarse a los ciudadanos. Es el liberalismo, la idea de libertad de costumbres, siempre y cuando no se moleste, digamos, a los demás. Esa idea de la tripartición de los poderes entre el legislativo, es decir, el establecer las leyes, el ejecutivo, el tomar decisiones dentro del marco que establecen las leyes, y el judicial, que es el poder de interpretar si una acción es correcta o no, e imponer un castigo cuando sea incorrecta. Esa tripartición se debe así estipulada históricamente y razonada por el filósofo ilustrado Charles-Louis de Montesquieu. Montesquieu, que uno de los grandes protagonistas de la Ilustración francesa del siglo XVIII, pensó que es fundamental que en una sociedad estos tres poderes existan y estén separados. Porque si una persona se apodera de dos o de los tres poderes, pues automáticamente se transforma en tirano. Mientras si los tres poderes están separados, se crea un delicado juego de equilibrios, que es la democracia, por el que nadie puede, por así decir, aprovecharse de la situación acumulando poderes. Y la idea fundamental de Montesquieu, en términos de cómo tiene que ser el Estado, es que hay muchas maneras de organizar la vida de los ciudadanos. Dependiendo del contexto y de la situación, que es una idea muy actual también, ¿no? Cuando se habla de imponer la democracia a ciertos estados, pues una cosa que hace pensar. Imponer la democracia quizá no siempre se pueda, no siempre una forma de gobierno sea la mejor para todas las culturas y todo el planeta. Es decir, que hay un cierto relativismo político en Montesquieu, pero él tiene la idea que es un poco el triunfo de la ley. Es decir, no importa tanto la organización política, sino lo más importante en un Estado es el Estado de Derecho. Y Estado de Derecho es una palabra importantísima. Estado de Derecho, una expresión, ¿verdad?, importantísima, significa que hay unas leyes y esas leyes se
respetan. Un estado en el que no hay leyes, para Montesquieu es un estado que no tiene sentido, donde cada uno interpreta a su manera y al final prevalece el más fuerte. Tiene que prevalecer la ley. Pero tiene que haber la ley y la ley se tiene que respetar. Un estado en el que no se respetan las leyes, un estado en el que algunos no respetan las leyes, es un estado fasullo, un estado que no funciona. Lo podemos ver todos los días. Si hay alguna figura corrupta que no se castiga, pues la gente dice, pues entonces me dejo corromper yo también, o voy a corromper yo también. Si hay algunos que no respetan, por ejemplo, la obligación de confinamiento, pues nosotros nos indignamos y decimos, pues si él no lo respeta, entonces ¿por qué lo tengo que respetar yo y él no? Y entonces, pues todos estamos asistiendo a casos en los que el Estado de Derecho es fundamental en nuestras vidas, porque significa que hay unas leyes y estas leyes se respetan. Si eso funciona, la ciudadanía vive muy tranquila y normalmente suele obedecer a las leyes. Ojo, se obedece en una democracia, se obedece a las leyes, no a una persona realmente. Y entonces, ¿existe la libertad? Sí, claro, pero dentro del marco que establecen las leyes. Libertad no es hacer todo lo que uno quiera, sino libertad dentro de lo que establecen las leyes. Habría muchas más cosas de las que hablar, pero vista la situación excepcional, pues hoy acabamos aquí y nos quedan, creo, dos clases más sobre pensamiento político. Pues os saludo y espero que tengáis un agradable fin de semana, obedeciendo a las leyes y aprovechando de la libertad dentro del marco que las leyes os dejan.